Bien, estimados estudiantes, vamos a continuar. A ver, me indican si se logra escuchar la pantalla. Perdón, si se visualiza la pantalla y si se escucha todo normal. Muy bien, entonces vamos a continuar con el desarrollo de la sesión. Bien, como les había explicado, estimados estudiantes, entonces, si ustedes recuerdan, habíamos indicado que la rigidez es prácticamente la pendiente de una curva de fuerza versus deformación para una base unitaria. Entonces, ¿qué supone este tipo de comportamiento? Bueno, si por ejemplo nosotros hemos indicado, ¿no? Fuerza es igual a la rigidez por el desplazamiento. Vamos a indicar que el desplazamiento es igual a 1. Si yo, por ejemplo, determino para un desplazamiento igual a 1, bueno, tendría que dividir ambos términos de la ecuación sobre el desplazamiento respectivo y aquí me quedaría simplemente la rigidez. Entonces, si por ejemplo yo llego a determinar cuál es la fuerza para un desplazamiento unitario, al multiplicar los valores simplemente por un factor, estaría obteniendo cuáles son las fuerzas para todos los desplazamientos reales que yo tenga. Es prácticamente como realizar una suerte de regla de tres simple. Es por ese motivo que, ¿qué realizamos nosotros? En el método de rigidez vamos suponiendo desplazamientos unitarios para cada uno de los grados de libertad estáticos que tengamos. ¿Para qué? Para tener la finalidad de poder calcular cuál es el valor de la matriz de rigidez. Es más, ustedes en realidad han aplicado en cierta manera el método de rigidez cuando utilizaron el método de Hardy-Cross. Porque ese coeficiente de 4i sobre L se obtiene a partir de suponer que un elemento estructural solamente va a tener un desplazamiento unitario. En este caso, un desplazamiento unitario del tipo rotacional. Y eso me generaba ese coeficiente de rigidez de 4i sobre L. Entonces, es por ese motivo que el método de rigidez se conoce como un método de los desplazamientos. ¿Por qué? Porque en cada grado de libertad vamos a suponer un desplazamiento unitario para obtener la matriz de rigidez. Quiero que se concentren en lo siguiente. Fíjense que también tengo otro método, un método denominado de las fuerzas, porque así como yo puedo calcular resultados a partir de un desplazamiento unitario, bueno, también de repente otra forma sería, en vez de utilizar un desplazamiento unitario, bueno, utilizar una fuerza unitaria, así como hacíamos en el método de la carga unitaria, ¿no? Y obteníamos desplazamientos. Entonces, en el otro método denominado método de flexibilidad, tenemos la siguiente relación, que el vector de desplazamientos es igual a una matriz de flexibilidad por un vector de fuerza. Pregunta, ¿habrá alguna relación entre la rigidez y la flexibilidad? Vean ustedes estas dos ecuaciones, la A y la B. ¿Hay alguna relación o no? ¿Qué opinan? ¿Habrá algo que me relacione la matriz de rigidez y la matriz de flexibilidad? ¿Qué pasaría si en la ecuación B ambos términos los multiplico por la inversa de la matriz de rigidez? Acá tendríamos matriz de rigidez en cuanto a su inversa. ¿Y qué pasaría? Si a una matriz yo la multiplico por su inversa, para que recuerden, si a una matriz yo la multiplico por su inversa, voy a obtener una matriz identidad. Una matriz identidad no es otra cosa que una matriz que tiene unos en la dirección principal, en la diagonal principal, perdón, y ceros
en el resto de valores, es decir, en las diagonales secundarias. ¿Y cuál es la propiedad? Que cualquier matriz que la multipliques por una matriz identidad te va a dar como resultado la misma matriz. Entonces, si en este caso multiplicamos la matriz de rigidez por su inversa, me va a dar la matriz identidad y por lo tanto la matriz identidad por el vector de desplazamientos me va a dar el mismo vector. Ahora sí, relacionen estas dos ecuaciones. ¿Qué relación encuentran entre la matriz de flexibilidad y la matriz de rigidez? Ahí está. ¿Qué relación hay entre la matriz de flexibilidad, esta matriz F, y la matriz de rigidez? A ver, estimados, tenemos que avanzar. Vamos, ustedes pueden. ¿Qué relación hay? La matriz B. Fíjense, estimados estudiantes, estas dos expresiones. Ahí está. El vector de desplazamientos está ahí, por separado. La matriz P está en ambas expresiones. ¿Qué relación encuentran entre la matriz de flexibilidad y la matriz de rigidez? Que acá la hemos obtenido con una inversa. ¿Se dan cuenta? La matriz de flexibilidad no es otra cosa que la matriz de rigidez, pero en su inversa. Bien, la inversa de la matriz de rigidez no es otra cosa que la matriz de flexibilidad. Esa es la relación que se puede encontrar en este caso. Entonces, al observar las expresiones A y B, podemos determinar que en efecto la matriz de rigidez es la inversa de la matriz de flexibilidad y también la matriz de flexibilidad es la inversa de la matriz de rigidez. ¿Está claro esto, estimados estudiantes? ¿Está quedando claro? Sí, ingeniero. Muy bien. Excelente. Entonces, veamos qué características tiene la matriz de flexibilidad y también la matriz de rigidez. Ambas tienen que ser matrices cuadradas. Tienen que ser matrices de las cuales sean reversibles, es decir, se tiene que lograr sacar una inversa. Pero también, ambas cumplen con la condición de ser matrices simétricas. Pregunta, si la matriz es simétrica, ¿cómo son estos valores? Cuando hablamos de una matriz simétrica, ¿cómo son estos valores? Tienen que ser iguales. Muy bien, ahí está. Muy bien, Jover. Excelente. Fíjense que en una matriz simétrica, los valores de esta columna, ustedes los transponen en esta fila, adjuntos a la diagonal principal. Ahí está, vamos identificando incluso los elementos de una matriz. Esta es la diagonal principal. Entonces, los valores que están adjuntos a la diagonal principal son iguales, son valores traspuestos. Transponemos, por ejemplo, esta columna y va a ser lo mismo que yo tenga en esta fila. F32 es igual a F23. Fn2 es igual a F2n. Fn3 es igual a F3n. Bien, esta es la propiedad de simetría
en una matriz de flexibilidad como en una matriz de rigidez. Bien, ¿a qué se refiere una diagonal? Bueno, ustedes van a tener que recordar en ingeniería sismo resistente diagonalización de matrices. ¿A qué se refiere la diagonalización de matrices? Bueno, se refiere a que, por ejemplo, si yo quiero diagonalizar mi matriz de rigidez, lo que hago en este caso es la siguiente operación. A la matriz de rigidez le resto una matriz diagonalizada lambda, de tal forma que el determinante de esta operación me dé un resultado de 0. La matriz lambda va a ser una matriz diagonal. ¿Qué es una matriz diagonal? Es aquella que solamente tiene valores diferentes de 0 en la diagonal principal y el resto de la matriz viene siendo 0. Bien, eso es una matriz diagonal, diferente de la matriz identidad. La matriz identidad tiene valores de 1 en la diagonal principal y 0 en el resto de valores. Es decir, la matriz identidad es una matriz diagonal pero especial, de solamente ceros y unos. A eso se refiere. Entonces, la matriz diagonal de la flexibilidad viene siendo una diagonal negativa, mientras que la matriz de rigidez es no negativa. ¿Cómo entonces determinamos el método de rigidez? Vamos a determinarlo mediante los desplazamientos unitarios. Cuando ustedes estudiaban resistencia de materiales, ahí han visto bastantes ejemplos. Es decir, ejemplos en los cuales, por ejemplo, se nos indica que una viga doblemente empotrada tiene un asentamiento en los apoyos. Pregunta. A ver, acá tenemos una viga doblemente empotrada. ¿Qué es lo que pasaría si esta viga sufre un asentamiento? Y este punto se traslada hacia la parte inferior, una distancia delta, y me genera la siguiente configuración deformada. Ha habido un asentamiento en el apoyo empotrado. Bien, hay asentamientos en las estructuras, como por ejemplo, ustedes emplazan una edificación y no es que el suelo de fundación sea un cuerpo infinitamente rígido. Tiene sus deformaciones, claro que sí. La pregunta es, en esta viga en la cual no se han aplicado cargas, pero sí ha habido un asentamiento, ¿habrá fuerzas internas o no? ¿Qué opinan? ¿Del peso propio? Si no consideráramos ni incluso el peso propio, es decir, no vamos a considerar ninguna fuerza, pero sí consideramos un asentamiento, ¿bien? ¿Habrá fuerzas internas o no? Estimados estudiantes, ojo, si hay deformación, hay fuerzas internas. ¿Por qué razón? Desde el mismo momento en que se produce solamente este desplazamiento, ya prácticamente estoy variando el comportamiento de fuerza interna en toda la viga. Bien, desde el mismo momento en que hay un asentamiento aquí. Es por eso que en resistencia de materiales tienen que enseñarles bien. ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes, por ejemplo, aplican 3 momentos a desplazamientos que se asientan o que tienen asentamiento, pueden verificar cómo cambia drásticamente el comportamiento del diagrama de momentos. Cambia drásticamente. Y esto ocurre también en estructuras. Si ustedes, por ejemplo, no controlan el desplazamiento o en este caso el asentamiento diferencial,
puede ser que su estructura cambie completamente su diagrama de momentos flectores. Y vamos a suponer, ¿no? De repente su acero de refuerzo ha sido detallado para una base completamente empotrada. Pero resulta que ya varió el diagrama de momentos flectores. Eso es lo que genera esas zonas de tensión no esperada. Recuerden, el concreto no trabaja tensión. Ahí es donde se producen esas grietas cuando vemos que una estructura se está sentando, que son grietas que aparecen desde la parte inferior y tratan de ascender de forma diagonal, por ejemplo, a través de muros de tabiquería. Ahí está. Ese es el tipo de agrietamiento que se produce realmente en las obras civiles. ¿Cuándo? Cuando no se controla el asentamiento, por ejemplo. Entonces, conclusión. Si en una estructura en la cual no se están aplicando cargas hay un desplazamiento, sí va a haber variación de fuerzas internas. Partamos de ahí, por lo tanto. Acá tenemos una viga doblemente empotrada. ¿Qué me dice mi método de desplazamientos unitarios? Me dice, primero, tienes que reconocer cuáles son los ejes locales de cada nudo. Cuando hablamos de ejes locales, nos estamos refiriendo a puntos en los cuales van a haber ya sea o fuerzas o desplazamientos. En este caso, bueno, en esta viga doblemente empotrada me voy a concentrar principalmente en fuerzas de reacción. Entonces tengo una fuerza de reacción de forma axial, de forma cortante y también de momento. Pero les dije que vamos a trabajar para coordenadas que sean positivas, porque esto también me permite de alguna manera programar. Entonces, consideramos, por ejemplo, coordenadas hacia el lado derecho de forma horizontal, hacia arriba de forma vertical y los momentos en sentido antihorario. Y esto lo vamos a denominar, ojo, estos no son grados de libertad, estos los vamos a denominar como ejes locales. Bien, estos van a ser mis ejes locales. Simplemente son las coordenadas de cada nudo, independientemente de si se deforma o no se deforma. En el SAP 2000 trabajamos bastante con ejes locales, habrán visto. En cada nudo tenemos 3 ejes para el caso de modelos bidimensionales. Si tenemos modelos tridimensionales, bueno, ahí se tienen 6 ejes en total. Los traslacionales y los de rotación. ¿Bien? Entonces, acá tenemos los ejes locales. Como les digo, son coordenadas de cada nudo independientemente de si se deforman o no. ¿Qué vamos a indicar en estos ejes locales? Como estamos hablando del método de desplazamientos unitarios, no vamos a aplicar ningún tipo de fuerza a la viga. Lo que vamos a aplicar son desplazamientos. Eso es lo único que vamos a aplicar, desplazamientos. Entonces, decimos aquí lo siguiente. Para obtener la matriz de rigidez de la viga, solamente voy a suponer desplazamientos unitarios. Bien, esa rigidez que yo obtenga son prácticamente fuerzas que están divididas entre un factor de desplazamiento. Si al final yo obtengo los desplazamientos totales, bueno, simplemente multiplico y voy a hallar las verdaderas fuerzas internas. Entonces, en eso me ayuda el factor, o en este caso, el coeficiente de rigidez. Por ejemplo, ¿qué pasaría si comenzamos diciendo que el eje local 1 tiene un desplazamiento unitario hacia el lado derecho? ¿Qué estaría pasando con la viga? ¿Qué efecto se produciría? Si añadimos un desplazamiento igual a 1 de este apoyo empotrado hacia el lado derecho.
¿Qué pasaría con la viga? ¿Se desplazaría? La viga se va a deformar, lógicamente, ¿se va a alargar o se va a recortar? Se va a recortar en este caso, muy bien. Entonces, de esta longitud va a tener una longitud menor. ¿Qué tipo de reacciones se van a formar frente a este desplazamiento? ¿Habrá reacción de cortante? ¿Habrá reacción de momento frente a este desplazamiento? ¿Ustedes qué creen? ¿O solamente habrá quizá reacción en la dirección axial, no? En este caso solamente se va a producir una reacción axial. Muy bien, Jover. Comenzamos entonces desde ahí. La viga, doblemente empotrada, está teniendo un desplazamiento unitario hacia el lado derecho. Entonces, prácticamente se está produciendo un efecto de compresión. Se está recortando en este caso la viga. Voy a tener una reacción en el primer eje local, la cual voy a denominar como reacción del eje local 1. Si yo aplico una sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas horizontales igual 0, entonces en el eje local 4 voy a tener una reacción opuesta a la reacción número 1. ¿Cómo yo puedo calcular esta reacción? Ah, yo recuerdo algo, que frente a una deformación axial, tengo la fórmula de la pelea, porque estamos trabajando en un comportamiento elástico lineal. Entonces, decimos, de acuerdo a mi fórmula de la pelea, el desplazamiento axial es igual a la carga interna por la longitud sobre L por A. El desplazamiento es unitario, lo separamos. Bien, lo estoy reemplazando simplemente. La fuerza acá sería el R1. Ahí está. Multiplicado por la longitud de la viga es L, y dividimos entre el módulo de elasticidad y el área de la sección transversal de esta viga. Podemos despejar la reacción 1 y vean ustedes que en efecto llegamos a demostrar que el coeficiente de rigidez axial es EA sobre L, lo que ya habíamos demostrado anteriormente. Acá también, bajo este método, lo podemos corroborar una vez más. Como la fuerza de reacción frente a una carga unitaria producida en el eje local 1, en el eje 4 está hacia el lado izquierdo, bueno, vemos el sentido de la reacción y vemos el sentido del eje local número 4. ¿Cómo son estos sentidos? ¿Qué sentido tiene el vector de la reacción 4 con el eje local número 4? Son opuestos. Son opuestos. Por lo tanto, voy a colocarle un signo negativo, ¿bien? ¿En qué consiste, por lo tanto, el determinar la primera columna de la matriz de rigidez? Fíjense, atención por favor. En cada eje local voy a determinar cuál fue la reacción que calculé. En el eje local 1, ¿cuál es la reacción? Está, al lado izquierdo. ¿Cuál es la reacción del eje local 1? R1. R1. Me fijo en el sentido del vector y del eje local. El vector R1 tiene el mismo sentido que el eje local 1. Por lo tanto, he calculado que la reacción 1 es EA sobre L. Acá tengo el coeficiente de rigidez de esta viga. ¿Cómo se lee este coeficiente de rigidez? De la siguiente manera. La rigidez, no veo en qué eje local estoy trabajando. Y el segundo subíndice me representa cuál fue el eje local que se ha deformado
¿O en qué eje local hubo deformación? Ah, acá se deformó en el sentido del eje local 1. Se ha deformado en su sentido y en su dirección. Bien. Siguiente reacción. Rigidez en el eje local 2 debido a la deformación que hubo en el eje local 1. ¿Hay alguna reacción en el eje local 2? ¿Ven alguna reacción ahí? ¿Hay reacción de cortante? Es lo que veíamos, ¿no? No, Hace un momento. Definitivamente no hay. Entonces vale 0. ¿Hay alguna reacción de momento en el eje local 3? tampoco. Tampoco exactamente. Rigidez en el eje local 3 debido a la deformación unitaria que hubo en el eje local 1. Ahí está. Eje local 4. Fíjense en el sentido de la reacción del eje local 4. Era opuesto a dicho eje local, ¿no? La reacción en 4 tiene el sentido opuesto al eje local número 4. La reacción 4 nos salió E por A sobre L. Entonces, por eso el signo negativo. Bien, esto que se entienda. Como el vector es opuesto al eje local, lleva signo negativo. En el eje local 5, ¿hay alguna reacción? En el 5 y en el 6 directamente. Hay reacciones de corte y momento. No, tampoco. Exactamente. Tampoco tenemos entonces reacciones en esos ejes. Esto apréndanlo, ojo, porque si de repente les toca a otro docente en ingeniería sismo resistente, van a tener que determinar coeficientes de rigidez de esta forma manual. Bien, así que apréndanlo también. Acá les estoy preparando prácticamente para todo. Segunda columna de la matriz de rigidez. Esto se puede determinar de una forma bastante sencilla. Bien, a ustedes dentro del contenido de la semana les he adjuntado, bueno, de unas diapositivas de cuando estaba dictando resistencia de materiales que se refieren a las deformaciones debidas a la flexión, el estudio de lo que corresponde a la curva elástica. Como les dije en algún momento, cuando nosotros estamos trabajando en la curva elástica, se trabaja con esta relación del radio de curvatura, que era rigidez flexional sobre el momento. Bajo esto se demuestra la energía de deformación, por ejemplo, en vigas y pórticos. Aquí el objetivo es que trabajamos principalmente con la viga de Euler-Bernoulli, considerando que las fibras permanecen siendo perpendiculares antes y después de producirse la deformación. Bien, estas fibras continúan teniendo prácticamente un ángulo recto. Esa es la hipótesis con la que trabaja la viga de Euler-Bernoulli. El objetivo es que cuando llegamos a determinar las denominadas ecuaciones diferenciales de la curva elástica, lo que se deduce es que si yo tengo un diagrama o ecuaciones de variación de momento y las divido entre el E por I, voy a obtener la segunda derivada de la curva que me define la configuración deformada a flexión de la estructura. Es decir, si yo tengo una viga simplemente apoyada, acá puedo obtener la función de cómo se va deformando, es decir, la deformación en función de X. Bien, esta es la curva de deflexiones. ¿Qué más tengo? Que tangente a la curva
en cada punto yo voy a tener un cambio de pendiente. Es por eso que en el punto A tenemos un cambio, en el punto del lado izquierdo de la viga tenemos un cambio de pendiente, al final también tenemos un cambio de pendiente. Pero, ¿qué pasa? La pendiente de esta recta prácticamente me representa, por ejemplo, en este caso sería la tangente de zeta sub A, la tangente del ángulo. Teniendo en cuenta que las deformaciones en un rango elástico son pequeñas, la tangente de 0 se aproxima a 0, por lo tanto, la tangente de un ángulo pequeño se aproxima al mismo ángulo. Si esto ocurre, podemos decir que prácticamente la interpretación de la derivada habíamos dicho que es la pendiente de la recta tangente. Entonces, podemos decir sin duda alguna que la primera derivada de la curva de deflexiones me va a brindar como resultado los cambios de pendiente. La derivada de las curvas de deflexiones me brinda el cambio de pendiente en este caso. Entonces, de ahí sale mi método de doble integración, que en algunos cursos, o bueno, algunos docentes de resistencia de materiales lo denominan así. Bien, método de doble integración. ¿Por qué? Porque yo tengo esta ecuación diferencial que la obtengo por deducción de la curva elástica. Entonces, la segunda derivada de la curva de deflexiones es el momento reducido, el momento sobre la rigidez flexional, el módulo de elasticidad por el momento de inercia. Y así llegamos a este tipo de solución. Acá yo tengo una viga doblemente empotrada en la cual se ha producido un asentamiento en el punto B. Entonces, a modo de breve repaso, nada más les voy a indicar cómo se soluciona este problema. Primero, tengo que fijarme en la configuración deformada. Cuando en un apoyo empotrado la viga se deforma, la pregunta es, ¿cuánto es el cambio de pendiente en el apoyo empotrado? ¿Hay cambios de pendiente en los apoyos empotrados? Yo trazo una recta tangente aquí. Acá también trazo una recta tangente. ¿Qué ángulo forman respecto a la horizontal? A ver. Fíjense cómo están las rectas tangentes. Acá vamos a repasar resistencia, ¿bien? Porque estoy viendo ahí que ahí falta un poco solucionar, pero para eso estamos. A ver, ¿qué ángulo forma esta recta de color azul? ¿Qué ángulo? 180. Cero. Hace un ángulo cero. Exactamente, hace un ángulo cero. ¿Por qué? Porque en el apoyo empotrado, cuando un elemento se deforma, no tiene un cambio de pendiente. Bien, por más que haya un asentamiento. No hay un cambio de pendiente en un apoyo empotrado. Puede haber deformaciones de giro, pero con todo y apoyo empotrado, porque si no el apoyo empotrado pierde su condición de empotramiento. Bien, solamente a menos que gire el mismo apoyo, ahí, bueno, va a haber un cambio de pendiente, pero la configuración deformada siempre va a salir prácticamente perpendicular al apoyo. Siempre la configuración deformada respecto a un apoyo empotrado sale siendo perpendicular a la superficie del apoyo empotrado, ¿bien? Eso, véanlo siempre. A diferencia, por ejemplo, de un apoyo articulado. Si yo tengo un apoyo articulado, mi deformación es de este tipo. En apoyos articulados, sí hay un cambio de pendiente. Bien, no es que la configuración deformada salga perpendicular al apoyo, no, sí hay cambio de pendiente, precisamente porque permite el giro. Esto sí lo tienen que repasar bien. Entonces, si yo tengo esta viga doblemente empotrada y tengo un asentamiento delta,
como les dije, sí se producen reacciones internas. Voy a tener el momento en A, reacción de cortante, momento en B y reacción de cortante. En este caso, como no se está produciendo un alargamiento ni acortamiento de esta viga, no voy a tener reacciones axiales, ¿bien? En este caso, porque el desplazamiento es vertical, no se está produciendo ni un acortamiento ni un alargamiento de la viga. Solamente en este caso estamos teniendo un desplazamiento al cortante. Bien, ahí está, vertical. Entonces, acá aplicamos lo que ustedes ya han visto, método de cortes, es decir, para determinar momentos internos, fuerzas internas. Quiero determinar la ecuación de momento. Bueno, justo antes de llegar al punto B, ahí he cortado mi viga. Voy a tener convención de signos positiva. El momento en el lado derecho es del tipo antihorario y el cortante está hacia abajo. Tomo sumatoria de momento respecto al punto rojo, directo. Y acá estoy viendo la variación del momento conforme se incrementa esta distancia X. Entonces, despejo directamente el momento. El momento es igual a menos la reacción en A multiplicada por X. Fíjense, son todos momentos antihorario, así que pasan al otro lado de la ecuación con signo negativo. Menos RA por X y menos el momento en A. Esta es toda mi ecuación de variación de momento. Ecuaciones diferenciales de la curva elástica. La segunda derivada de la curva de deflexión me da el momento reducido, es decir, esta ecuación dividida sobre el E por I. Paso el E por I a multiplicar al otro lado de esta ecuación porque el E por I es una constante. No está variando el momento de inercia en este ejemplo. Al ser una constante, sale de cualquier tipo de derivada o de integral. Integramos ambos miembros de la ecuación una vez. La integral de una segunda derivada te da prácticamente una primera derivada. Igual, ¿cuánto me da la integral del momento A respecto a X? Ahí con micrófono, por favor, de repente, para avanzar. La integral del momento en A respecto a X, ¿cuánto da? A ver. A ver, estimados, ¿estamos mal en todo? A ver qué pasa. Ahí está, MA por X. Muy bien, George. Tenemos menos MA por X. La integral de la reacción en A sería, bueno, que está multiplicada por X, sería RA por X al cuadrado sobre 2. Ahí lo tenemos. Y al tratarse de integrales indefinidas, tengo que colocar una constante de integración. Esa constante la podemos obtener por condiciones de frontera. Fíjense ustedes, esto también me representa el E por I, pero multiplicado por el cambio de pendiente. ¿Por qué? Porque habíamos concretizado que la primera derivada de la curva de deflexiones me va a dar como resultado la función del cambio de pendiente. Entonces, aplico otra derivada más para hallar la curva de deflexión, ¿no? Ahí está. Menos MA por X, lo integramos, tendríamos menos MA por X al cuadrado sobre 2. Menos la reacción en A por X al cuadrado sobre 2 sería menos reacción en A por X al cubo dividido sobre 3, multiplicamos por 2 y ahí tenemos el valor de 6. Más la constante de integración 1 por X y también aparece una nueva constante de integración, porque en este caso las integrales han sido indefinidas. ¿Qué condiciones de frontera tengo que aplicar? Les dije inicialmente, el cambio de pendiente en A es 0.
En el punto A no hay deflexión, también es 0. Y luego tengo lo siguiente. En la ecuación 1, que me representa mi ecuación para la curva, o bueno, perdón, para los cambios de pendiente, yo veo que en el punto A el cambio de pendiente fue 0. Entonces, a ver, menos MA por X. Ah, pero en el punto A también el X vale 0. ¿Qué más tenemos? Más la constante de integración 1. Simplemente despejamos aquí y la constante de integración 1 es igual a 0. En 2 tenemos algo similar, porque en el punto A no hemos tenido ninguna deflexión. Por lo tanto, en la ecuación número 2, la deflexión vale 0. En el punto A el X vale 0, acá también vale 0, C1 por X vale 0, tendríamos que C2 tiene que ser igualado a 0. Ya tenemos las dos constantes de integración para mis cambios de pendiente y para la curva de deflexión en este caso. Luego, veamos la compatibilidad geométrica del desplazamiento en el apoyo B. Bueno, el cambio de pendiente del apoyo B hemos visto que es 0. ¿Cuándo? Cuando X ya vale L, porque cuando estamos en el punto B ya X vale L. Entonces reemplazamos, por ejemplo, en la primera ecuación, ¿no? Tendríamos E por I por el cambio de pendiente, en este caso, en el punto B, que esto es igual a 0, menos el momento en A multiplicado por L, menos la reacción en A multiplicada por L al cuadrado sobre 2. El C1 ya lo hemos obtenido que era 0. De ahí hemos obtenido el momento en A simplemente en función de la reacción en A. En B también, ¿cuánto sería la deflexión? Pregunta para ustedes. ¿Cuánto es la deflexión en el punto B? Ahí está, vean en la figura. ¿Cuánto se está deformando el punto B? La diferencial. Este valor de delta, ¿no? Este asentamiento delta. Es lo que se está asentando. Como el desplazamiento está hacia abajo, entonces el signo es negativo en este caso. Por lo tanto, en el punto B, donde tenemos la deflexión de menos delta, decimos lo siguiente. Trabajamos con la ecuación número 2. Tendría en este caso E por I multiplicado por el menos delta igual a menos el momento en A por L al cuadrado sobre 2 menos la reacción en A por L al cubo sobre 6. También hay que tener en cuenta que el momento ya lo tenemos expresado en función de la reacción. Hay que reemplazar simplemente. Hacemos ese reemplazo y vamos a tener la reacción en A, que va a ser 12 veces el E por I sobre longitud al cubo. Y acá lo que me está determinando esta flecha es que la reacción en realidad estaba hacia arriba. El momento en A me ha salido 6i sobre L cuadrado por delta. Es en sentido antihorario. La reacción en B, vean, está hacia abajo. Y el momento también me ha salido en el sentido antihorario, 6i sobre L cuadrado. ¿Qué estamos comprobando? Que para una viga doblemente empotrada, en la cual se tiene que uno de sus apoyos sufre un asentamiento, en efecto aparecen reacciones internas. ¿Qué pasaría si volvemos a nuestra metodología? En el método de rigidez, ¿cuántos son los desplazamientos?
ver, está habiendo poca participación, estimados estudiantes, y además se han ido ahí a descansar ya sus compañeros. ¿Qué está pasando? A ver, estimados estudiantes, nuevamente les repito la pregunta. En el método de rigidez, ¿cuánto vale el desplazamiento? Porque decíamos que el método de rigidez también tiene otro nombre, método de desplazamientos, puntos suspensivos. Empieza con U. Desplazamientos unitarios. Desplazamiento unitario. Ahí está. Bien, los desplazamientos son unitarios, son iguales a 1. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo en este caso tengo que el desplazamiento es unitario, tendría aquí el coeficiente, un coeficiente denominado como coeficiente de rigidez al cortante. Bien, fíjense ustedes. Voy a colocar las reacciones que me han salido en esta viga. La reacción en A dice que está hacia arriba. ¿Me ha salido cuánto? 12 E por I sobre la longitud al cubo. El momento en A es el tipo antihorario. Me está saliendo en este caso 6 E por I sobre longitud al cuadrado. Claro que estos valores se están multiplicando por delta, pero voy a dejar el delta ahí nada más para explicarles. En la reacción en B me ha salido hacia abajo. Tendríamos 12 E por I sobre longitud al cubo. Y el momento en B también me ha salido del tipo antihorario. Es en este caso 6CI sobre L cuadrado. Entonces, si el desplazamiento es unitario, ¿cuánto vale delta? Está, 1. el B se ha sentado. Claro, delta valdría 1. Por lo tanto, ya no consideraría los valores de delta en estos denominados coeficientes de rigidez. Entonces, fíjense ustedes, ¿cómo se determinan los coeficientes de rigidez? Primero me concentro en el punto que se está desplazando. En la misma dirección y sentido del desplazamiento, ahí se aplica el factor 12EI sobre longitud al cubo, apuntando siempre en el mismo sentido donde se ha producido el desplazamiento. Luego, me ubico en la flecha, apuntando hacia la flecha, y luego la flecha del momento hay que apuntarla o dirigirla hacia la parte cóncava de la configuración deformada, es decir, por la parte interna, en este caso, de esta curva de deformación. ¿Y cuánto vale el coeficiente de rigidez ahí? Me sale 6CI sobre L cuadrado. De aquí es facilísimo, ¿ah? Aplico sumatoria de fuerzas verticales igual 0, porque finalmente son reacciones que estoy calculando. Y si en el lado derecho está hacia abajo, aquí en el lado izquierdo va a estar hacia arriba el cortante, 12EI sobre longitud al cubo. Si el momento en un lado me salió del tipo antihorario, en el otro también, 6EI sobre L cuadrado. Esta misma hipótesis la vamos a aplicar para la segunda columna de la matriz de rigidez, ¿bien? Ya vemos de dónde salió. Sale de el método de la curva elástica. ¿Bien? Es decir, de la aplicación del método de la doble integración, por ejemplo. En la segunda columna de la matriz de rigidez, ¿quién se va a deformar? ¿Qué eje local? Porque en la primera se ha deformado el eje local 1. Ahora, ¿quién se deforma? El vertical, el 2. Exactamente, se deforma
el eje local número 2. ¿Cuánto se deforma? Dijimos, se deforma 1. Se deforma una unidad. Bien, un delta igual unitario. Primero, la técnica, porque ya aprendimos de dónde sale, bueno, ahora prácticamente hay que aprenderlo, nada más. La reacción va a ser vertical. Hemos dicho que la reacción tiene el mismo sentido que la deformación. Y la reacción aquí me sale 12 veces L por I sobre longitud al cubo. El momento, me ubico desde dónde está apuntando la flecha y luego apuntamos la flecha del momento hacia la parte interna de la configuración deformada, hacia la parte cóncava, por el interior. Y esto vale 6EI sobre L cuadrado. Sumatoria de fuerzas verticales igual 0. En el otro punto vamos a tener obligatoriamente 12 veces L por I sobre la longitud al cubo. Si el momento en el lado izquierdo fue antihorario, acá también va a ser antihorario. Vamos a demostrarlo. Acá me saldría un valor m de momento. Entonces, bueno, decimos, ¿no? Despejo el momento en este punto. El momento va a ser igual a 12i sobre L cubo. Respecto aquí, 12i sobre L cubo me genera un momento del tipo horario, por lo tanto pasa con signo positivo. 12e por i sobre longitud al cubo, y la longitud de la viga es L, multiplicado por la longitud L. El momento de 6i sobre L cuadrado también es antihorario, por lo tanto pasa con signo negativo. Menos 6i sobre L cuadrado. Entonces, el resultado aquí sería, se simplifica esto, va a ser de 6i sobre L cuadrado. Ahí lo tenemos. Y esto mismo que he representado es lo que ustedes tienen en las diapositivas. Ahí está, 12i sobre L cubo, 6i sobre L cuadrado, 6i sobre L cuadrado, 12i sobre L cubo hacia abajo. Tenemos nuestras reacciones. Pregunta, en esta segunda columna de la matriz de rigidez, ¿cuánto valen las reacciones axiales? Cero. En este caso no hay, ¿no? Valen 0. Muy bien. Entonces, vemos rigidez en el eje local 1. Ah, vale 0. En el eje local 1 no hay reacción. Rigidez en el eje local 4 también es 0. No hay reacción ni en el eje local 1 ni en el eje local 4. El segundo subíndice identifica qué coordenada o qué eje local se ha deformado. En este caso, el desplazamiento unitario está en el eje local 2. Por lo tanto, rigidez en el eje local 1 debido a la deformación en 2 vale 0. Rigidez en el eje local 2 debido a que 2 se deformó vale ahora 12i sobre L cubo. Me fijo, este vector está hacia arriba, el eje local 2 también, por lo tanto, signo positivo. Eje local 3, 6i sobre L cuadrado. Antihorario, igual que el eje local, por lo tanto, signo positivo. El eje local 4 ya les expliqué por qué 0. Eje local 5. El eje local 5 está hacia arriba, pero mi reacción me ha salido hacia abajo. Menos 12i sobre longitud al cubo. Eje local 6. Lo que les dije, si en un punto el momento es antihorario, en el otro punto también. Y tiene el mismo valor para la deformación por cortante. Ahí está, 6i sobre L cuadrado. ¿Se entendió la segunda columna de la matriz de rigidez?
¿Quedó claro? ¿O tienen alguna dificultad? Porque si les toca otro docente en sísmica, les va a tomar con esto, ¿ah? Ojo, y seguramente, no sé, de repente algunos, bueno, aquí son de remoto, no creo que les toque presencial. Bien, pero cuidado, no se vayan a confiar. Entonces, ahora vamos a determinar la siguiente deformación. Eje local 3. ¿Qué implica el eje local 3? Ojo, implica que el apoyo empotrado va a girar. El apoyo que está empotrado, que está así, va a girar ahora en sentido antihorario. Entonces, este apoyo empotrado gira en sentido antihorario y va a producir una deformación. Voy a dibujar la configuración deformada de la viga. ¿Cómo les dije que sale la deformación? Perpendicular al apoyo empotrado. Vamos a dibujarlo con esta curva. El otro apoyo no se ha deformado, queda tal cual. Entonces, este apoyo empotrado ha sido girado, bueno, entre comillas, a la mala, ¿no? Ha girado este apoyo empotrado. ¿Cuánto vale este cambio de pendiente? ¿O cuánto vale este giro? Método de rigidez, el giro es, ¿cuánto? Ha girado el apoyo. ¿Cuánto giró? $45. En método de rigidez, recuerden, estamos en desplazamientos, ¿qué cosa? Ahí está, fíjate. Porque estoy exagerando, lógicamente, el dibujo. Es unitario. Este cambio, este giro entonces angular también es de 1. Bien, es de 1 en este caso. Claro, ahí parece de 45, pero, o sea, estoy exagerando el gráfico. Bien, para que se pueda notar la deformación. ¿Cómo salen las reacciones? Bueno, por lo general esto le suelo dejar siempre de tarea, ¿bien? Es decir, para que ustedes aquí determinen de forma similar al ejemplo 3 de la separata de resistencia de materiales que les he adjuntado, de forma similar pueden ir determinando cuáles son las reacciones que se producen en esta viga. Bien, eso ya les dejo a ustedes de repente para que repasen un poco su método de curva elástica. Acá directamente les voy a indicar cuánto salen las reacciones. En la dirección de la deformación, fíjense, donde está esta pancita, ahí me va a salir como reacción 6EI sobre L cuadrado. El momento, porque acá hay un apoyo empotrado que ha girado, ¿no? También hay un momento. El momento que estoy obteniendo en este caso va a ser el siguiente. Fíjense, si el giro fue antihorario, debido a que el eje local 3 es antihorario y en ese mismo sentido fue el giro, el momento también va a ser antihorario. ¿Cuánto vale esta reacción? 4EI sobre L. Este es el coeficiente de rigidez que determinaron en Hardy-Cross. De aquí sale. Bien, es decir, sale de una viga doblemente empotrada en la cual se ha considerado que uno de los apoyos rotó. Bien, de ahí sale el coeficiente 4i sobre L. Ya tengo dos reacciones en el lado izquierdo. Facilísimo, porque en el lado derecho aplico sumatoria de fuerzas verticales y acá también me sale 6i
sobre L cuadrado. Voy a obtener el momento en este punto. Voy a suponerlo que me sale antihorario también. Y vamos a ver que siempre este momento va a ser el mismo sentido que del lado izquierdo, pero a diferencia de cuando tenemos una deformación de corte, no va a ser el mismo momento. No podemos demostrar, fácil. Momentos en el punto de color rojo. Directamente despejo el momento. Y es lo siguiente. Primero, 6 sobre L cuadrado, lo multiplicamos por L, es un momento del tipo horario respecto al punto rojo, y por lo tanto pasa al otro lado de la ecuación con signo positivo. Menos 4EI sobre L. ¿Cuánto me da esto como resultado? 2EI sobre L. Ahí lo tenemos. Ah, entonces ahora cobra lógica lo que me decían en Hardy-Cross, porque en el método de Hardy-Cross, recuerden ustedes, que de un nudo a otro se aplicaba un denominado factor de traslado, que era igual a 1/2, a 0.5. Y esto se explica o sale de aquí. Porque de un lado tienes 4i sobre L, multiplicas por 0.5 y vas a obtener 2i sobre L. De aquí sale ese famoso factor de traslado que se aplica en Hardy-Cross. ¿Bien? Entonces, estas reacciones que me sirven para el método de rigidez, las tenemos aquí. 6i sobre L cuadrado, 4i sobre L, 6i sobre L cuadrado en el lado derecho hacia abajo y 12i sobre L. Fíjense, en ambos puntos tiene que ser el mismo sentido del momento. Bien, reacciones axiales hay en este caso en la tercera columna de la matriz de rigidez. ¿Tienen reacciones axiales? Es decir, las horizontales. ¿Me ha No. salido? No me ha salido esas reacciones. Por lo tanto, rigidez en el eje local 1 debido a la deformación del eje local 3 sale 0. La rigidez en el eje local 2 está hacia arriba. Debido a la deformación que hubo en 3, a 6i sobre L cuadrado, signo positivo, porque la reacción tiene el mismo sentido que el eje local 2. Eje local 3, rigidez en el eje local 3 debido a la deformación en 3. Vamos a ver, eje local 3 es antihorario, acá también me sale antihorario, 4i sobre L, signo positivo. El eje local 4 es el axial, no tenemos reacción ahí, 0. ¿Por qué el coeficiente del eje local 5 me sale negativo? ¿Dónde está el eje local 5? ¿Por qué sale negativo? Porque indica hacia abajo. Ahí está, acá nos ha salido hacia abajo esta reacción, ¿no? Y el eje local 5 está hacia arriba, signo negativo. Eje local 6, 2EI sobre L, fue antihorario. Acá también es antihorario el eje local 6. Signo positivo. Ya tenemos la tercera columna de la matriz de rigidez. Si esto se ha entendido, prácticamente lo demás es repetir los mismos pasos de cálculo. Los mismos pasos de cálculo que hemos hecho en los 3 primeros grados de libertad. Solamente que con la diferencia de que ahora hay que aplicarlos a cada uno de los grados de libertad restantes. Por ejemplo, cuarta columna. En el eje local 4 tenemos un alargamiento unitario. Ahí está.
En el mismo sentido del alargamiento, ahí se produce la reacción. Bien, para que sea más fácil de localizarlo. Si ya identifiqué la reacción en 4, entonces digo, sumatoria de fuerzas horizontales igual 0, bueno, acá voy a tener en sentido opuesto la reacción 1. Ya hemos visto que esto se demuestra mediante la fórmula de la pelea, entonces R4 ya sabemos que vale E por A sobre L. R1 está opuesto al eje local 1, por lo tanto lleva un signo negativo. Y aquí tenemos rigidez en el eje local 1 debido a la deformación que hubo en el eje local 4, menos EA sobre L. Eje local 2, no hay reacción de cortante. Eje local 3, no hay reacción de momento. Eje local 4, acá tenemos EA sobre L en el mismo sentido del eje local 4. Positivo. No hay reacción de cortante, no hay reacción de momento. Cuarta columna de la matriz de rigidez. Bien, pasamos a la quinta columna. Bastante sencillo también. Es más, lo vamos a hacer aquí. Quinta columna, se deforma, es decir, este apoyo empotrado se trasladó hacia arriba. Deformo la viga. De tal forma que en los apoyos empotrados salga siempre perpendicular a la superficie de apoyo. ¿Y qué decimos? Bueno, ¿cómo indicábamos que si el desplazamiento fue hacia arriba, la reacción también va a estar hacia arriba? Y el coeficiente era de 12 EI sobre longitud al cubo. Sumatoria de fuerzas verticales igual 0. Al otro lado también tengo 12 EI sobre longitud al cubo. Por la parte exterior me ubico en este punto y apuntamos la flecha del momento hacia la parte interior, hacia la parte cóncava de esta configuración deformada. Y este valor me sale 6i sobre longitud al cubo. Acá vemos que el momento fue del tipo horario, por lo tanto en el otro lado también el momento va a ser horario. Y tiene el mismo valor en este caso, 6i sobre longitud al cubo. Ya está. Esto es lo que he representado en la quinta columna de la matriz de rigidez. Fíjense, momento horario está momento horario. Fuerzas axiales no tenemos. Rigidez en el eje local 1 debido a 5, 0. Rigidez en el eje local 4 debido a 5, 0 también. Rigidez en el eje local 2. En el eje local 2 esta fuerza está hacia abajo, opuesto al eje local 2. Por lo tanto, signo negativo, menos 12i sobre L cubo. Eje local 3. 6i sobre L cuadrado, pero este momento es horario, opuesto al eje local 3. Signo negativo. Ahí está, menos 6i sobre L cuadrado. Eje local 5, hacia arriba, 12i sobre L cubo. Ahí está. Eje local 6, momento del tipo horario, signo negativo, porque mi eje local 6 era antihorario. Menos 6i sobre L cuadrado. Última columna de la matriz de rigidez. Les dije, el giro aquí va a tener que corresponder o va a tener que girar también con, bueno, en este caso siguiendo el sentido antihorario. Por lo tanto, mi apoyo empotrado va a tener que girar de esta manera. Ahí está, en sentido antihorario. Dibujo la configuración deformada, a ver, tratando de que salga perpendicular.
siempre el apoyo, luego se produce la curvatura. A ver, perdón, se me acabó el pad del mouse. Y luego llegamos al otro punto. Lógicamente estoy exagerando el ángulo de giro, sabemos que es unitario, ¿bien? Vamos a corroborar. Ahí está, de esta manera se produjo. Y por lo tanto, en la dirección de prácticamente la pancita, en el nudo donde se ha producido el giro, ahí tenemos, ahora ya no es 12 definitivamente, es 6 EI sobre L cuadrado. El momento es el mismo sentido. Si el giro fue antihorario, acá también el momento es antihorario. Tendríamos 4 EI sobre L. Sumatoria de fuerzas verticales igual 0. 6 EI sobre L cuadrado. El momento es el mismo sentido si fue antihorario en el lado izquierdo, acá también es antihorario. Factor de traslado como en Hardy Cross por 0.5 y tenemos 2 EI sobre L. Vamos a verificar, ¿no? Ahí está. Vamos a ver. Ahí está todo correcto. Exactamente. Fuerzas axiales no tenemos. Rigidez en el eje local 1 y 4 vale 0. Rigidez en el eje local 2 tenemos 6 CI sobre L cuadrado. Eje local 3, 2 EI sobre L. Eje local 4 ya les expliqué que es 0. Eje local 5, menos 6 EI sobre L cuadrado. Y eje local 6, 4 EI sobre L. Por lo tanto, la matriz de rigidez de esta viga, juntamos todas las columnas en el orden correspondiente. La primera columna, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Tal cual las ordenamos esas columnas y tenemos nuestra matriz de rigidez general, en este caso sometido incluso a deformaciones axiales. Por eso les explicaba anteriormente. A diferencia de los métodos tradicionales o convencionales del análisis estructural, en el método de rigidez sí podemos determinar deformaciones axiales. Bien, ¿consultas hasta esta parte, estimados estudiantes? ¿Está quedando claro o tienen alguna pregunta? Y aquí, lógicamente, quienes se retiraron van a tener que revisar la grabación. Yo no me voy a hacer responsable si es que sufren en sísmica. Bien, ojo ahí. Y dieron una Adelante, consulta. adelante, Dilmer. Las reacciones que colocó al inicio, ¿siempre se van a colocar en ese sentido? ¿Te refieres a las de aquí? No, las que nos dio en el problema nomás. ¿En cuál? A ver. Del problema estamos, ahí nomás, ajá, esas reacciones. Estos son ejes locales. Ya, Bien, ¿estos siempre van en esa dirección o sí, necesariamente a veces lo en cambiamos? este sentido. Claro, estos ejes locales sí, por favor, en este sentido, porque prácticamente el método de rigidez es una suerte de programación. Entonces, para evitar de repente estar confundiéndonos o teniendo problemas con los signos, es importante que respetemos esta convención, ¿bien? Tal cual lo vamos a respetar. Si no, nuestros resultados van a estar variando y ahí es donde vamos a tener problemas, ¿bien? Esto sí, tal cual. ¿Está claro, Dilmer? Sí, ingeniero, todo claro. Muy bien, excelente. ¿Alguna otra consulta, estimados? Bien, parece que no hay consultas. Entonces, a ver, vamos a ver. Muy bien, a Lili. Fíjense ustedes.
interpretamos las cosas. El eje local 1, ¿qué me representa? ¿Axial, cortante o momento? Axial. Axial. Eje local 2 Cortante. y el 3, momento, ¿no? Momento. Exactamente. Entonces, si nosotros identificamos esos ejes locales enumerándolos correctamente, vean que el eje local 1 es axial, el 2 es de cortante, 3 de momento, el cuarto es axial, quinto de cortante y el sexto de momento. Por ejemplo, si a mí me dijeran, estás trabajando en una armadura, ¿qué habíamos dicho? Las armaduras solamente trabajan para fuerzas axiales. ¿Qué hacemos en esta matriz de rigidez? Quitamos lo que corresponde a cortantes y momentos y nos quedamos solamente con las coordenadas de ejes axiales. Quitamos todo lo que se refiere a cortantes y momentos y nuestra matriz de rigidez queda definida solamente para fuerzas axiales. Por eso tiene los factores de rigidez axial EA sobre L. En algunos problemas que van a ver de repente en dinámica estructural, si no los ven en pregrado, si los van a ver en maestría de repente, a veces solamente se trabaja para elementos sometidos únicamente a flexión. Entonces, ahí solamente me quedaría con los ejes locales 3 y 6. Prácticamente los vamos a señalar, son estos. El método de Hardy-Cross prácticamente trabaja solamente para flexión. Y en función de eso saca todos los resultados, porque únicamente tenemos o llegamos a calcular momentos en los apoyos. Y si tuviera de repente que trabajar solamente para deformaciones de corte, me quedaría con los ejes locales 2 y 5. ¿Cuándo se aplica esta situación? Cuando tengamos edificaciones denominadas como edificios al corte o edificios al cortante, ¿bien? Es decir, por ejemplo, rápidamente, si yo tengo un pórtico de 2 niveles, que está empotrado, en cursos de dinámica estructural de ingeniería sismo resistente, a veces se considera que para un cálculo simplificado no vamos a considerar que las vigas tengan flexión, porque solamente frente a fuerzas sísmicas me va a interesar más cómo se deforma la estructura horizontalmente, porque las fuerzas sísmicas se aplican de forma lateral. Entonces, prácticamente aquí, las vigas no se estarían deformando. Entonces, bajo esta situación, únicamente tendríamos aporte de rigidez al cortante en el caso de las columnas. Estimados estudiantes, frente a fuerzas sísmicas, es decir, frente a fuerzas laterales, el principal elemento resistente no va a ser tanto la viga, va a ser más los elementos verticales, por ejemplo, columnas y muros estructurales. Y su coeficiente de rigidez es 12i sobre longitud al cubo. Bien, entonces, esa es la aplicación que quería mencionarles. ¿Bajo qué condiciones se puede despreciar las deformaciones axiales? Recuerden ustedes, en los métodos tradicionales de análisis estructural, cuando hemos trabajado por el principio del trabajo mínimo, con 3 momentos, con métodos energéticos, bajo todas esas circunstancias, o también para Hardy-Cross, hemos despreciado deformaciones axiales en pórticos. ¿Cuál es el tipo de rigidez con el que trabajan los elementos de armadura? EA sobre L, rigidez axial. ¿Y en qué caso se tomarían únicamente rigideces para cortante en este tipo de situación? Para denominados, lo voy a anotar acá, edificios de corte. Principalmente para el curso de ingeniería sísmica o sismo resistente, como ustedes lo tienen en su malla. Bien.
Rápidamente, el último llamado de asistencia. A ver, voy a regresar porque este era del presencial. Quiero ver el de aquí. A ver, ¿quiénes estaban faltando? Zaira Alvarado. A ver, ¿quién estaba faltando de una vez? Si me apoyan. Coronado Hidroingeniero. Bien, Coronado. Listo. Silva Banda, ingeniero. ¿Quién más? Perdón. Silva Banda. Silva Banda, ahí está. Ya te consideré Roycer. ¿Quién más? Castillo Castro, ingeniero. Ramírez, ingeniero. A ver, Castillo Castro y también Ramírez. Ramírez Martínez Alexis, ¿no? Sí. Ingeniero, sí le había dicho a mi delegado sobre mi asistencia, pero no sé si le habrá comentado. Estaba en el trabajo. Ah, me lo había comentado bastante tarde. Por favor, tienen que avisar temprano, ¿bien? Sí, se lo Para mencioné considerarles antes, al inicio. solo que no lo revisó. Bien, De hecho, se ahí lo dije para la desde próxima, la mañana. estimado. A ver, ¿quiénes faltaban en un nuevo llamado? Zaira Alvarado, Cristian Ataú, Kimberly Ábalos, Jordan Eusebio, Sebastián Jaro, David Horna, Flavio Pomatanta, Junior Quirós, Sergio Reyes, Steven Ruiz, Roycer Silva, Roycer, perdón, si estaba, Juan Valle no se encuentra. A ver, ¿cuál fue el apellido de quien estaba justificando temprano? ¿Quién fue? Alexis, creo. Sí, ingeniero. Ya listo, te consideramos entonces, Alexis, voy a creerte. ¿Ya? Gracias, ingeniero. Ahí está. Listo. Nos encontramos en la siguiente semana, repasen bastante y muchas gracias por su atención.